Hola a todos, mi nombre es Rebeca Fariña, soy profesora ayudante doctor de Derecho Civil en la Universidad Complutense de Madrid y antes de comenzar quisiera agradecer a los organizadores del Congreso la oportunidad que nos brindan de poner en común, de compartir con investigadores de todo el mundo los temas en los que estamos trabajando. Mi comunicación lleva por título ¿Tiene derechos el nasciturus? Perspectiva desde el derecho civil. Este es el esquema que seguiré y el objetivo de la ponencia es el de abordar la situación jurídica del nasciturus desde un punto de vista poco tratado, poco estudiado y creo que también poco conocido, que es el del ámbito civil. Normalmente los debates que tienen como protagonista al concebido no nacido giran en torno al reconocimiento o no de los derechos de la personalidad y así la protección que se le debe dispensar se debe hacer en cuanto sujeto de derecho o bien en cuanto bien jurídico protegible. Bien, en esta comunicación lo que voy a tratar de hacer es trasladar el foco desde el derecho constitucional, porque los temas que acabo de mencionar forman parte del debate constitucional, trasladarlo al ámbito civil. ¿Cuál es la situación jurídica del concebido en el ámbito civil? ¿Tiene algún derecho? ¿Le ofrece el derecho civil alguna protección? Y antes de meternos en materia, quiero hacer unas precisiones terminológicas porque es probable que alguna de las personas que están viendo esta comunicación o que la vayan a ver no sean juristas. Voy a definir tres términos esenciales, me parece, para comprender pues, lo que vaya diciendo a lo largo de estos minutos. Uno de ellos es entender qué es el derecho civil. El derecho civil es el derecho de la persona, es decir, todo el derecho civil, los distintos ámbitos que lo componen, las distintas áreas que lo componen, giran en torno al ser humano, en torno a la persona humana. ¿Mm? Contempla a la persona en sí misma considerada, en sus relaciones personales, en sus relaciones patrimoniales y la acompaña desde antes del nacimiento, como veremos, hasta después de la muerte a través del derecho sucesorio. Segundo término, nasciturus, es un término jurídico de origen latino que hace referencia al ser humano concebido no nacido. Y en tercer lugar, la personalidad jurídica, que es un concepto que no ha salido todavía, pero que saldrá, es clave, que se puede definir como la idoneidad para ser sujeto activo y pasivo de relaciones jurídicas, para ser sujeto de derechos y de obligaciones, para tener derechos y poder asumir obligaciones. Y esta personalidad jurídica es una manifestación de la esencia de la persona, es decir, deriva de la propia naturaleza humana, de la propia dignidad humana, esa posibilidad de ser titular de derechos y de obligaciones. Por tanto, es una cualidad que el derecho reconoce, no atribuye. Lo reconoce, reconoce algo que ya nos pertenece por ser personas. Cuestión distinta es que haya partes del mundo en las que se produzcan flagrantes vulneraciones de los derechos humanos porque el sistema jurídico no funciona, pero eso no quiere decir que esas personas no tengan esos derechos. Eh, la tenencia de los derechos fundamentales, por ejemplo, la personalidad jurídica, son un prius para el derecho. Lo ideal es que eh, esa realidad que es anterior al derecho sea correspondida por el ordenamiento jurídico, ¿verdad? Bien, y en derecho español, los dos momentos determinantes en lo que se refiere a la personalidad jurídica son el nacimiento, en el que comienza esa personalidad jurídica, y la muerte, en el que finaliza esa personalidad jurídica, si bien es cierto que el derecho civil concretamente, al que nos referimos, no se desentiende de las relaciones jurídicas de las personas, no se desentienden de sus derechos, de sus intereses, ni antes del nacimiento, como enseguida veremos, ni después de la muerte. Este razonamiento que acabo de presentarles se ve reforzado, por así decir, por el artículo 6 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice: todo ser humano tiene derecho en todas partes al reconocimiento, no al otorgamiento, sino a que se le reconozca su personalidad jurídica, una personalidad jurídica que ya tiene, que es anterior al derecho. Bien, comienzo de la personalidad. El artículo de la personalidad jurídica. El artículo 29 del Código Civil dice: el nacimiento determina la personalidad. Omito ahí una parte, luego la mencionaré, ahora me interesa omitirla, siempre que nazca con las condiciones que expresa el artículo siguiente, y el artículo siguiente, desde la modificación introducida por la Ley 20/2011 del Registro Civil, indica que esas dos circunstancias son el nacimiento con vida y el entero desprendimiento del seno materno. Ahora bien, el artículo 29 introduce una excepción que es la que he omitido en la diapositiva anterior. El nacimiento determina la personalidad, pero el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables. Es decir, el ordenamiento jurídico le va a reconocer todo aquello que le resulte favorable.
Esto implica que el legislador civil entiende que la existencia de ese ser humano concebido todavía no nacido se proyecta más allá del seno materno. Puede que ya durante la gestación surjan derechos a su favor, puede que sea necesario proteger sus intereses, por ejemplo, patrimoniales, hereditarios, y puede también que sus intereses entren en conflicto con los de otras personas con las que coincide en la esfera familiar, por ejemplo. Y esta fórmula, el concebido se tiene por nacido para todos los efectos que le sean favorables, como indico aquí, es una fórmula tributaria de una larga tradición jurídica, nace en el derecho romano, la existencia del nasciturus, ¿no? Esa realidad de pues la repercusión jurídica que tiene un ser humano que se encuentra todavía en el seno de su madre, pues no era desconocida para los juristas romanos. De hecho, hay menciones en el digesto y en el propio digesto se recoge recogieron los compiladores justinianeos una fórmula que es el antecedente remoto de esta fórmula recogida en el artículo 29. Nasciturus proia notavetur quotiens de commodis eius agitur. El concebido se tiene por nacido siempre que estén en juego sus intereses. Esta fórmula es recibida en el derecho histórico español a través de las partidas. No me voy a detener aquí porque el tiempo es breve, sino pues me podría detener un poco más. Y por otra parte se recupera en la etapa codificadora y concretamente se introduce en la segunda redacción del artículo 29 del Código Civil. Bien, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiere esto decir que el concebido no nacido, que el feto, tiene personalidad jurídica? Bien, pues a este respecto lo cierto es que los civilistas han propuesto distintas teorías para dar respuesta a esta pregunta. No me voy a detener en todas ellas, sencillamente mencionaré que la que ha tenido un mayor arraigo en el derecho español ha sido la teoría de la situación de pendencia provisional, es decir, cuando tenemos a un concebido no nacido, se ponen en situación de pendencia, en situación de interinidad, los derechos, los intereses que le afecten. De manera que se convierte ese reconocimiento de derechos o de intereses, se convierte en adquiere plenitud, por así decir, con el nacimiento, en cuyo caso esos efectos se retrotraen al momento de la concepción. ¿Cuál es el contenido de los efectos? Bien, hemos respondido a la primera de las preguntas, que era saber si el concebido tiene algún tipo de protección en el derecho civil, ya hemos dicho que sí. Y ahora vamos a responder a la segunda pregunta, es decir, ¿qué derechos son los que se le atribuyen? La respuesta a esta pregunta pasa por entender qué significan los efectos favorables y cuál es su contenido. Los efectos favorables genéricamente se entienden como la adquisición y protección de derechos e intereses. Y cuál es el contenido concreto de esos efectos favorables, es decir, qué derechos tutela el derecho civil, pues es resultado de una labor de estudio. Lo que les voy a presentar en las diapositivas siguientes es el resultado de haber estudiado los derechos que expresamente se reconocen al concebido en el ámbito civil, en el Código Civil y en otras leyes civiles, y también el resultado de haber estudiado la doctrina y la jurisprudencia. Bien, se pueden dividir en los derechos de contenido personal y de contenido patrimonial. De contenido personal, por ejemplo, la adquisición de la nacionalidad iuris sanguinis. Hay un caso sobre el que se pronunció la Dirección General del Registro Notariado, actualmente Dirección General de Seguridad Jurídica, de Fe Pública y Seguridad Jurídica, de 31 de marzo de 1992, en que una mujer que se queda embarazada en el momento de la concepción tiene nacionalidad española, pero cuando termina el embarazo, cuando el niño nace, ella ha perdido su nacionalidad. Bien, pues la Dirección General decidió reconocer al concebido la adquisición de nacionalidad iure sanguinis, es decir, la que tenía su madre en el momento de la concepción por resultarle favorable. Se reconoce también la filiación, la protección derivada del ejercicio de las facultades propias de la patria potestad por parte de los progenitores, por ejemplo, representarlo y administrar sus bienes, si ha sido nombrado donatario, por ejemplo, prestarle alimentos también. En el caso de que se reconozca una pensión de alimentos al concebido, se hace efectiva proporcionándole a la madre pues, todo aquello que necesite en cuanto a alimentación, sustento y demás. Bien, también interesante, aunque no está previsto en el Código Civil, la capacidad para ser parte procesal para los efectos que le sean favorables, siendo representado por quienes legítimamente lo representarían de haber ya nacido.
En cuanto a los derechos de contenido patrimonial, que son más amplios, me voy al segundo. Recibir una donación puede ser donatario, el concebido no nacido. Expresamente se indica en el artículo 627 y la donación será aceptada por quienes legítimamente lo representarían si hubiese ya nacido. Capacidad para suceder. Es muy importante en este tema del que estamos hablando el ámbito hereditario, porque precisamente las primeras normas referidas a la protección de los intereses del concebido en el derecho romano precisamente se producen en este contexto hereditario. El concebido puede ser llamado a suceder a título de heredero o de legatario. También puede ser llamado a la herencia mediante la sustitución fideicomisaria. Cuando el heredero se está gestando, cuando está todavía en el seno de su madre, se desencadenan una serie de efectos que se prevén en los artículos 959 a 967 del Código Civil. Se prevé que se proporcione a la viuda, porque se está pensando en el contexto matrimonial, ya saben que el Código Civil no prevé una regulación bueno, no prevé una regulación de las parejas de hecho, ni lo que se refiere a los efectos personales ni patrimoniales. Entonces, se prevé que se proporcione a esa viuda encinta, embarazada, el alimento y el sustento necesario con cargo al caudal hereditario. Ese caudal hereditario se somete a administración y seguridad para custodiar esos bienes, bienes cuyo reparto va a tener que esperar, la división de la herencia va a tener que esperar a que ese llamado heredero nazca o no nazca. Pero en todo caso se espera al desenlace de ese embarazo para ver si se puede dividir la herencia o si, es decir, si se espera a que nazca para que se divida la herencia o si fallece antes del nacimiento o en el momento del nacimiento, pues se divide teniendo bajo la consideración por incapacidad absoluta de que no habría llegado ese concebido a suceder. ¿Qué más? Se pueden prever estipulaciones en un contrato a favor del concebido. Muy interesante también el reconocimiento de un derecho a indemnización por los daños sufridos durante la gestación en su familia, bienes o daños corporales. Y, por ejemplo, hay sentencias, en este caso audiencias provinciales, en que se ha reconocido al concebido una indemnización por los daños morales que le puede proporcionar el nacer huérfano, en este caso, en el caso de la primera sentencia que he mencionado, por haber fallecido el padre en accidente de circulación. En el segundo lugar, una indemnización por el fallecimiento de un hermano. Como conclusión, si resulta protegido por el derecho civil, la tutela, la tutela jurídica del concebido se articula a través de un elenco de derechos, no constituye un numerus clausus, ni mucho menos. Es decir, aquí he mostrado algunos de los que he podido identificar como resultado de este estudio que he realizado. Y lo que también revela, también lo que revela este estudio es que se produce una antinomia entre la posición del derecho civil hacia el concebido y la posición del derecho constitucional, en el sentido de que por parte del derecho civil se le reconocen una serie de derechos, a la vez que se le niega el derecho que sería el fundamento de todos ellos, que es el derecho a la vida. Muchas gracias, espero que haya sido de su interés.